En 1823, mientras Europa intentaba revivir el pasado, Estados Unidos dio un paso decisivo hacia el futuro. Un mensaje presidencial, en apariencia defensivo, sentó las bases de una de las doctrinas más influyentes y también más polémicas de la historia americana, la doctrina Monroe. Unos principios políticos que, lejos de haber quedado sepultados por el tiempo, siguen proyectando su sombra 2 siglos después. Basta con observar lo que ocurre hoy mismo en Venezuela para entender que esta doctrina no pertenece solo a los libros de historia. Esta es la historia de cómo una advertencia se convirtió en un eje de poder continental. Desde su proclamación hace 200 años, pasando por su evolución, sus reinterpretaciones y sus consecuencias, hasta llegar al mundo actual y al llamado colorario Trump de la doctrina Monroe. Acompáñame en este viaje por el pasado que explica el presente. Yo soy Pedro Enrique Pujals y esto es El Tesoro del Presidente. En 1823, los Estados Unidos apenas habían comenzado su andadura en el escenario mundial. Hacía relativamente poco que habían logrado su independencia y aún estaba fresco el recuerdo de la última guerra contra Inglaterra, en 1812, cuando las tropas británicas llegaron incluso a invadir el país e incendiar la Casa Blanca. Era una nación joven, con ambiciones crecientes, pero todavía lejos de ser una gran potencia. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Europa, las viejas monarquías, agrupadas en la llamada Santa Alianza, buscaban restaurar el orden previo a Napoleón y a la Revolución Francesa. Su objetivo era claro: devolver el poder absoluto a los reyes y frenar cualquier intento liberal o revolucionario. Un ejemplo de esto fue la intervención francesa en España de los llamados 100.000 hijos de San Luis para derrocar al gobierno liberal y restaurar el poder absoluto del rey Fernando VII. Esta ofensiva conservadora encendió las alarmas en la República Norteamericana. En Washington se temía, no sin razón, que las potencias europeas intentaran recuperar el antiguo imperio español en el continente, perdido cuando la invasión napoleónica de la península que dejó acéfalo al imperio español. A esto se sumaba otra amenaza. El zar de Rusia, Alejandro I, pretendía extender sus dominios de Alaska hacia el sur, por toda la costa del Pacífico, más allá del paralelo 51. Estas aspiraciones europeas chocaban frontalmente con las ansias expansionistas que ya comenzaban a despuntar en el joven estado norteamericano. Y fue en este contexto, en 1823, cuando el presidente James Monroe esbozó lo que más tarde se conocería como la doctrina Monroe. Inglaterra jugó un papel clave en esta historia. Como principal defensora del free trade o comercio libre, veía en las nuevas repúblicas americanas un enorme filón comercial. Londres quería mantenerlas alejadas del proteccionismo de los otros imperios europeos y, al mismo tiempo, frenar la expansión rusa, con la que competía directamente, no solo en América, sino en Centroasia también. Por ello, los británicos propusieron a Estados Unidos una alianza en ese sentido. Sin embargo, en Washington se impuso otra visión. El secretario de Estado, John Quincy Adams, defendió que Estados Unidos debía actuar por cuenta propia y no aparecer como un simple acompañante del poder naval británico. En sus palabras, era más digno hablar con voz propia que parecer una barquilla siguiendo la estela de la Royal Navy. El presidente Monroe adoptó esta postura y bajo esta óptica presentó su mensaje al Congreso el 2 de diciembre de 1823. Así nació oficialmente la doctrina Monroe, que resumida en una frase quiere decir América para los americanos. Algunos historiadores sostienen que esta doctrina no solo iba dirigida contra Europa continental, sino también contra Inglaterra, que tenía sus propias ambiciones coloniales en Iberoamérica. En este sentido, Estados Unidos se adelantó reconociendo la independencia de los nuevos estados hispanoamericanos, algo que los británicos aún no habían hecho.
cerrando así la puerta a futuras reconquistas. En cualquier caso, el mensaje de la doctrina Monroe era contra Europa y no contra América Latina. ¿Y qué proclamaba exactamente? Primero, que el hemisferio occidental, es decir, las Américas, ya no estaba abierto a nuevas colonizaciones y que cualquier interferencia europea sería considerada una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos. Además, se establecía una clara diferencia entre los sistemas políticos, las democracias americanas frente a las monarquías europeas. Cualquier intento de imponer el sistema europeo en América sería visto como un acto hostil. Segundo, Estados Unidos declaraba que no intervendría en las guerras europeas ni en las colonias europeas ya existentes en América. Esto es una concesión a la corriente aislacionista que siempre ha estado presente, en mayor o menor medida, en la política norteamericana, y que en aquellos años era muy fuerte y que veía a Europa como un campo de batalla permanente entre imperios rivales. Sin embargo, durante gran parte del siglo XIX, la doctrina Monroe fue poco más que una declaración de intenciones. Letra muerta, los Estados Unidos aún no tenían la fuerza militar necesaria para enfrentarse a las potencias europeas. Inclusive los ejércitos y las armadas de muchos países sudamericanos los superaban en fuerza. Y dependió del apoyo de la Royal Navy británica para hacerla valer. No pudieron impedir, por ejemplo, las numerosas aventuras neocoloniales europeas en Hispanoamérica, como el Imperio Mexicano, impuesto por los franceses, el caso de la recuperación española de Santo Domingo, ni la Guerra del Pacífico, un conflicto naval entre España y una alianza formada por Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Aún así, lograron conjurar la intromisión rusa en Norteamérica y la recuperación de las colonias españolas en Sudamérica. Esto con el apoyo interesado de la Royal Navy. Así, lo que comenzó como un mensaje defensivo terminó convirtiéndose en el primer gran paso de los Estados Unidos hacia su papel como potencia hemisférica. En 1898, muy pocos, habrían pronosticado el surgimiento de Estados Unidos como una superpotencia mundial. En aquellos días, la potencia indiscutible era la Gran Bretaña. El sol, literalmente, nunca se ponía sobre sus dominios, y las rutas marítimas del mundo estaban aseguradas por la omnipresente Royal Navy. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, Estados Unidos había experimentado un crecimiento sin precedentes. Su desarrollo industrial, su explosión demográfica, impulsada en gran medida por las masivas olas migratorias europeas, y su expansión territorial, simbolizada por la conquista del oeste, transformaron el país de forma acelerada. Este avance solo se vio interrumpido por la Guerra Civil, un conflicto devastador del que paradójicamente la nación emergió fortalecida, más cohesionada en lo político y liberada del lastre que para su desarrollo industrial burgués representaban los estados agrícolas y aristocráticos del sur. Entre el final de la Guerra Civil y el comienzo de la Guerra Hispanoamericana, el ejército de los Estados Unidos fue en esencia una fuerza fronteriza. Soldados regulares y exploradores indios combatieron en las llamadas guerras indias. Cuando estas campañas terminaron, los soldados continuaron custodiando fuertes aislados y reservas indígenas. Este ejército no estaba entrenado para el combate regular. Desde la Guerra Civil, ninguna operación lo había preparado para enfrentarse a un ejército moderno al estilo europeo. Muy distinta fue la evolución de la Marina. La década de 1890 trajo consigo una auténtica revolución naval en Estados Unidos y en el mundo. Los nuevos buques de guerras, construidos íntegramente de acero y propulsados por calderas de carbón en lugar de velas, se convirtieron en los auténticos capital ships de la época. Aunque aún permanecían en servicio algunos monitores heredados de la Guerra Civil, la mayoría de la flota norteamericana estaba compuesta por navíos modernos y poderosos. Los acorazados estadounidenses alardeaban de grandes cañones y blindajes de nuevos aceros prácticamente impenetrables.
Detrás de esta transformación se encontraba una figura clave, el almirante Alfred Thayer Mahan, teórico de la supremacía naval, cuyas ideas influyeron profundamente en las grandes potencias de la época. Junto a él emergía otro gran protagonista, Theodore Roosevelt, entonces secretario asistente de Marina. Ambos lideraban el sector llamado de los imperialistas, enfrentado a un poderoso bloque aislacionista que aún dominaba el Congreso y el gobierno. Para lograr la aprobación de los nuevos acorazados, tuvieron que aceptar que fueran clasificados oficialmente como buques de defensa costera. Pero Roosevelt y los imperialistas se aseguraron de que en la práctica estos barcos tuvieran capacidad oceánica, naves diseñadas no solo para defender las costas estadounidenses, sino para llevar la guerra hasta las costas del enemigo. La guerra contra España sería el escenario donde todo esto se pondría a prueba. En Cuba, Theodore Roosevelt se convirtió en una figura central. Siendo aún secretario asistente de Marina, ordenó el despliegue de buques hacia Manila, aún a espaldas de su jefe, el secretario de Marina Long. Poco después renunció a su cargo y levantó una unidad de voluntarios conocidos como Rough Riders, de la cual fue su teniente coronel. Y al frente de estos lideró personalmente la célebre carga contra la Loma de San Juan durante la Batalla de Santiago. Aquella acción lo transformó en héroe nacional. Lo llevó al cargo de gobernador de Nueva York y ya en 1899 muchos comenzaban a verlo como un futuro presidente de los Estados Unidos. La victoria sobre España marcó el comienzo de una nueva era, la del ascenso de Estados Unidos como potencia global. Fue el comienzo del siglo americano, como lo denominara el New York Times. Y en cuanto a la doctrina Monroe, constituyó un paso más hacia la completa liberación de América del dominio europeo. En noviembre de 1899, el vicepresidente Garret Hobart falleció repentinamente a causa de una insuficiencia cardíaca. Roosevelt, hasta entonces gobernador de Nueva York, accedió a la vicepresidencia del gobierno. 2 años más tarde, el 6 de septiembre de 1901, el presidente William McKinley fue víctima de un atentado. Un anarquista le disparó durante una recepción pública. Durante algunos días pareció que McKinley se recuperaría, pero finalmente murió el 14 de septiembre. Ese mismo día, Theodore Roosevelt presentó juramento como el 26º presidente de los Estados Unidos. El mundo en que se enfrentaba Roosevelt era tenso y peligroso. En aquellos años estaba en pleno auge la llamada diplomacia de las cañoneras. Su funcionamiento era de la siguiente manera. Gobiernos latinoamericanos corruptos solicitaban enormes préstamos a bancos europeos para financiar grandes obras públicas, puertos, ferrocarriles, minas, que en teoría generarían la riqueza suficiente para pagar las deudas. Pero en la práctica el dinero era saqueado, las obras nunca se concluían y las naciones quedaban asfixiadas por deudas impagables. La respuesta europea era enviar sus buques de guerra para exigir el cobro, imponiendo el control de aduanas o incluso la cesión de territorios durante largos periodos. Así, a comienzos del siglo XX, buques de Inglaterra, Alemania, Francia e Italia hicieron sentir su presencia en los puertos de Guatemala, Haití, República Dominicana y otras naciones del Caribe. En este contexto estalló la crisis venezolana de 1902. El 7 de diciembre, el presidente venezolano Cipriano Castro recibió un ultimátum de Alemania, Inglaterra e Italia exigiendo el pago inmediato de las deudas contraídas con bancos de estos países. Al no recibir respuesta, el 9 de diciembre las potencias impusieron un bloqueo naval. En apenas 2 días, las flotas europeas capturaron todos los pequeños buques de la Marina venezolana y luego los hundieron sin contemplaciones. Cipriano Castro respondió como lo harían décadas después Chávez y Maduro, con inflamados discursos nacionalistas y llamados al pueblo a tomar las armas, acordándose de todos los patriotas del pasado y de todas las épocas. La escalada continuó. Los europeos bombardearon los fuertes Libertador y Vigía en Puerto Cabello.
Cipriano Castro redobló su retórica patriótica, pero poco podía hacer frente al poder naval europeo. Las potencias esperaban una rápida capitulación. Sin embargo, Castro tomó una decisión inesperada. Envió una nota a Washington solicitando la mediación de los Estados Unidos. La petición llegó a Washington el 13 de diciembre. En la Casa Blanca sonaron todas las alarmas. Estados Unidos sabía que Venezuela no tenía dinero para pagar y que lo único que podía ofrecer a cambio era territorio. Roosevelt temía especialmente que Alemania aprovechara la situación para apoderarse de algún puerto venezolano y convertirlo en una base militar desde la cual proyectar su influencia sobre el Caribe y el Istmo de Panamá. Roosevelt aceptó el arbitraje, aunque las potencias europeas dudaban. Para ayudarlas a decidirse, el presidente ordenó al almirante George Dewey, vencedor de Manila, a realizar maniobras navales masivas al sur de Puerto Rico, concentrando buena parte de la flota estadounidense cerca del teatro de operaciones venezolano. Al mismo tiempo, Roosevelt cuidaba el tono diplomático con el Kaiser Guillermo II. Consciente de que a un personaje tan irascible siempre había que dejarle una salida honorable. Era la aplicación perfecta de su famosa máxima: habla suavemente pero lleva un gran garrote. La política del Big Stick, la combinación de la diplomacia con el apoyo militar. Finalmente se firmó el Protocolo de Washington. Las potencias recibirían un pago inmediato y el resto de la deuda sería abonado en plazos fijos, utilizando el 30% de la recaudación de las aduanas venezolanas. El bloqueo terminó el 13 de febrero de 1903, poniéndose fin a la crisis. De esta crisis surgió el llamado corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Su esencia era clara. Si una nación americana no cumplía sus obligaciones financieras y una potencia no americana amenazaba con intervenir, Estados Unidos intervendría primero. Washington pagaría la deuda y luego se encargaría de cobrársela al país deudor. Así, Roosevelt preservaba formalmente la doctrina Monroe, manteniendo a Europa fuera de América. Pero el precio fue alto. La soberanía de las pequeñas naciones latinoamericanas quedó severamente limitada y Estados Unidos se colocó en la senda de la intervención sistemática en los asuntos internos del Caribe y Centroamérica. Desde entonces serían los cañoneros estadounidenses los que visitarían periódicamente las costas hispanoamericanas para poner orden. Las consecuencias fueron duraderas. A largo plazo, estas políticas alimentaron un profundo sentimiento antiamericano en gran parte de América Latina, cuyos efectos aún se perciben hoy. Cuba fue uno de los primeros escenarios. Tras el fin de la ocupación inicial en 1902, la inestabilidad política llevó a una nueva intervención estadounidense en 1906, amparada en la enmienda Platt. Se habló de rescatar a la isla del caos, pero otro objetivo era evitar que Cuba cayera bajo influencia extranjera. Fue nombrado un gobernador estadounidense, Charles Magoon, y el control militar y político se extendió hasta 1909. Así, el corolario de Roosevelt transformó definitivamente la doctrina Monroe y marcó el rumbo de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante todo el siglo XX. En 1898, siendo Theodore Roosevelt subsecretario de Marina y en pleno desarrollo de la guerra hispanoamericana, tomó una decisión que reveló una debilidad estratégica fundamental de los Estados Unidos. Ordenó al acorazado Oregón que se dirigiera a aguas cubanas. El problema era que el Oregón se encontraba en San Francisco, casi 20.000 kilómetros y un océano entero de distancia del teatro de operaciones de la isla de Cuba. El viaje fue una auténtica odisea. Durante 67 días el acorazado bordeó todo el cono sur del continente americano en una travesía llena de dificultades, peligros y contratiempos. Aquella experiencia dejó una pregunta en el aire. ¿Cómo podía la potencia emergente defender eficazmente sus dos costas tan alejadas? La respuesta parecía evidente para muchos, y entre las voces que la reclamaban con más fuerza estaba la de Roosevelt. Era necesario un canal a través del Istmo Centroamericano. 3 años más tarde, Roosevelt llegó a la presidencia de la Unión
y uno de sus mayores logros fue conseguir que el Congreso aprobara la construcción de ese canal. Para lograrlo, no dudó en intervenir en los asuntos internos de Colombia y en propiciar el nacimiento, prácticamente de la nada, de una nueva nación, la República de Panamá. Si quieres conocer en detalle estos acontecimientos, al final del vídeo te dejaré el enlace a un episodio de mi canal dedicado exclusivamente a esta historia. Otro desafío directo a la doctrina Monroe llegó durante la Primera Guerra Mundial, con el escándalo del llamado telegrama Zimmermann. En él, el Kaiser alemán ofreció una alianza al gobierno de México para atacar a Estados Unidos desde el sur. A cambio, Alemania prometía ayudar a México a recuperar Nuevo México, Texas y Arizona. Este episodio fue uno de los factores claves que empujaron a la opinión pública de Estados Unidos a abandonar su tradicional aislacionismo y a entrar en la guerra en Europa. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, el mundo cambió radicalmente. Desaparecieron los grandes imperios, por ejemplo el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, y las ambiciones territoriales fueron sustituidas por la lucha ideológica. Los totalitarismos estaban de moda. El fascismo y el comunismo se enfrentaban por el control de Europa y del mundo, en abierta oposición a las democracias liberales. Este choque de ideologías, unido al creciente antiamericanismo, generó nuevas tensiones en Hispanoamérica durante el periodo de entreguerras e incluso después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de este último conflicto mundial, Estados Unidos simpatizaba con los aliados, pero se mantenía firmemente aislacionista. En mi opinión, es muy posible que, de no haber ocurrido el ataque japonés a Pearl Harbor, los estadounidenses no hubieran entrado en la guerra, al menos no en ese momento. Es así que en 1940 la doctrina Monroe volvió a entrar en escena con la crisis de Martinica. Tras la caída de Francia, la isla caribeña de Martinica quedó bajo el control del régimen colaboracionista de Vichy. Tras la caída de Francia, la posesión francesa de la isla caribeña de Martinica quedó bajo el control del régimen colaboracionista de Vichy. El almirante Georges Robert, leal a este gobierno, estableció allí un régimen autoritario y concentró en la isla una parte significativa de la flota francesa, incluyendo su único portaaviones, además de custodiar en las bóvedas de sus antiguas fortalezas la mayor parte del oro del tesoro francés. Los británicos impusieron un bloqueo naval con intención de invadir la isla, mientras los franceses se preparaban para defenderla. Por un momento, las llamas de la guerra parecían trasladarse de la fría Europa a las cálidas aguas del Caribe. Estados Unidos intervino enviando sus buques de guerra desde Puerto Rico y logró una solución pacífica. Los franceses se comprometieron a internar sus barcos, no entregarlos a Alemania ni transferir el oro. Y los estadounidenses, aún no beligerantes, sustituyeron a los británicos en el control de las aguas de Martinica. Aún así, no pudieron evitar que la guerra alcanzara el hemisferio occidental. Los submarinos alemanes devastaron el Caribe, atacando especialmente las refinerías petroleras venezolanas, principales abastecedoras de Gran Bretaña. Si deseas una visión más profunda y detallada de la guerra hispanoamericana, el telegrama Zimmermann, de la crisis de Martinica y de la Segunda Guerra Mundial en el Caribe, te invito a descubrir mis novelas históricas de la serie El Tesoro del Presidente, donde estos hechos están narrados de forma amena y novelada. Encontrarás el enlace de compra en la descripción. Y al final del vídeo te dejaré también el enlace a mi lista de reproducción sobre Cuba y la Segunda Guerra Mundial, una serie de episodios impactantes que no te dejarán indiferente y que una vez que empieces difícilmente podrás dejar de ver. Durante la Guerra Fría, el gobierno del presidente Eisenhower reinterpretó la doctrina Monroe para justificar la hegemonía estadounidense y su abierta oposición al comunismo soviético en América Latina. Desde Washington, la expansión del comunismo era vista como una nueva forma de colonización, un imperialismo ideológico ajeno y no deseado en el hemisferio occidental. Sin embargo, en las décadas siguientes, esta postura fue perdiendo coherencia y firmeza.
Presidentes débiles o vacilantes como John Kennedy y Jimmy Carter sustituyeron la intervención directa por una estrategia ambigua que derivó en lo que se conocería como la Guerra Sucia. Estados Unidos evitaba involucrarse abiertamente, dejando que los propios latinoamericanos se defendieran a su aire de la penetración comunista, mientras que apoyaba de forma indirecta tanto a dictaduras como a guerrillas. El resultado fue un continente ensangrentado sin que ello lograra frenar la agresiva injerencia soviética ejercida a través de Cuba. Así se perdió la propia Cuba, en buena medida por la actitud vacilante de Kennedy, al negarse a enviar apoyo militar durante la invasión de Playa Girón. El comunismo triunfó en Nicaragua, El Salvador estuvo al borde de caer tras una guerra civil brutal, y en todo el continente la democracia retrocedía, atrapada entre dictaduras militares y guerrillas revolucionarias. América Latina parecía condenada a la inestabilidad permanente. Esta situación cambió de manera radical con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca. Reagan devolvió a los estadounidenses la confianza en sí mismos y abandonó la actitud hipócrita de sus predecesores, la de tirar la piedra y esconder la mano, como decimos los cubanos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Bajo su presidencia, la doctrina Monroe, que parecía dormida o incluso muerta, fue reactivada con decisión. Las intervenciones en Granada y Panamá, junto con el apoyo firme a la contra nicaragüense, marcaron un punto de inflexión. Al final de su mandato, en América Latina habían desaparecido prácticamente todas las dictaduras, con la notable excepción de Cuba, y la amenaza comunista se había reducido de forma significativa. La democracia y la prosperidad volvían a florecer en gran parte del continente americano. El colapso del comunismo soviético alrededor de 1990 trajo consigo una sensación extraña a nivel global. Algunos llegaron a hablar incluso del fin de la historia. Este clima de triunfo generó una peligrosa relajación. El aislacionismo volvió a resurgir en Estados Unidos. Se produjeron vacíos de poder en numerosas regiones del mundo tras la retirada tanto de estadounidenses como de soviéticos. Y en esos espacios proliferaron ideologías extremas, fanatismos religiosos, nacionalismos agresivos y conflictos tribales. En su primer gran discurso ante la sede de la Organización de Estados Americanos, este lunes John Kerry sorprendió al auditorio. El secretario de Estado norteamericano defendió una nueva fase en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, anunciando el fin de la llamada doctrina Monroe. La era de la doctrina Monroe se acabó. El despertar fue brutal. El 11 de septiembre de 2001, el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York puso fin de forma violenta a esta ilusión de seguridad. Los americanos despertaron trágicamente de su sueño sobre los laureles de su victoria en la Guerra Fría. Estados Unidos entonces se volcó en la lucha contra el terrorismo islámico, en escenarios lejanos, y descuidó fatalmente su propio hemisferio. En América Latina se produjo un resurgir del totalitarismo pseudocomunista, impulsado desde Cuba, y reaparecieron regímenes autoritarios en países como Bolivia, Nicaragua y de manera especialmente significativa en la Venezuela de Hugo Chávez. Estos gobiernos compartían un patrón. Llegaban al poder mediante elecciones democráticas, pero una vez instalados, destruían desde dentro las instituciones del Estado, erosionaban la separación de poderes y aplicaban métodos abiertamente dictatoriales para perpetuarse en el poder. Y así nos encontramos con que el sábado 3 de enero de 2026, la significativa doctrina enunciada por el quinto presidente estadounidense fue citada por el 47 presidente como una justificación para la captura de Nicolás Maduro,
mandatario venezolano, para que enfrentase cargos penales en los Estados Unidos. Una vez más, la historia parece cerrar un círculo, y la doctrina Monroe, lejos de ser un vestigio del pasado, vuelve para determinar el presente y el futuro del continente. Se puede hablar hoy de una doctrina Monroe con D de Donald. And the Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Document. I don't know. Según el propio protagonista, sí. El expresidente Donald Trump no solo reivindicó abiertamente la herencia de la doctrina Monroe, sino que afirmó haberla actualizado y rebautizado. En sus propias palabras, ahora la llaman la doctrina Monroe. Este colorario Trump a la doctrina Monroe plantea que Estados Unidos va a restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental y proteger su acceso a geografías clave en toda la región. Impedirá que competidores ajenos al hemisferio puedan desplegar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o poseer o controlar recursos estratégicamente vitales en el hemisferio. No todo será por la fuerza, también tiene una componente económica. Trump planteó una estrategia basada en reclutar aliados consolidados en América que lo ayudarán a controlar la migración, detener el flujo de drogas y reforzar la seguridad regional, al tiempo que presentaba a Estados Unidos como el socio económico y estratégico preferente del hemisferio occidental. El caso de Venezuela se convirtió así en el estreno del colorario Trump a la doctrina Monroe. Ahora bien, la capacidad de Estados Unidos para dirigir Venezuela, estabilizarla y acceder a sus vastas reservas petroleras puede marcar el éxito o el fracaso de su ambición de reimponer su influencia sobre todo el hemisferio. Debe evitar que en Venezuela se produzca una situación caótica como la de Irak, donde proliferaron las guerritas internas y se incendiaron los pozos de petróleo tras la Segunda Guerra del Golfo. Creo que en esa dirección van los pasos que ha dado Trump al tratar de que la vicepresidenta, ahora presidenta venezolana, realice una transición pacífica hacia la democracia. Creo que el gobierno norteamericano quiere evitar un vacío de poder que provoque que el país entre en la anarquía. No obstante, es mi opinión que tanto Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y toda su camarilla no son un interlocutor confiable. Donald Trump no pueden confiar en quienes expropiaron a las compañías americanas y arruinaron al país, y tomarlos como socio para la reconstrucción de la infraestructura civil y la industria petrolera venezolana, que ya estos mismos la destruyeron una vez. Además, aún entre ellos hay una fuerte presencia militar cubana, encargada de garantizar el suministro de petróleo barato hacia la isla. Para quienes dudaban de la necesidad de la doctrina Monroe, este es un ejemplo de cómo una nación sudamericana con inmensos recursos ha sido controlada y saqueada por un enemigo declarado y rabioso de los Estados Unidos, como lo es Cuba. La Habana ha intervenido militarmente en Venezuela para controlar su petróleo antes de que lo hiciera Washington. Trump afirma que controla Venezuela, pero mientras la gentuza chavista y los cubanos se mantengan en el gobierno, creo que esas palabras son más bien una ilusión que una certeza. De todas formas, aunque la caída de Maduro es un hecho, la US Navy se mantiene desplegada frente a las costas de Venezuela y espera nuevas órdenes, mientras monitoriza los petroleros venezolanos que tratan de romper el bloqueo del Caribe. Creo que todavía no todo está dicho y que veremos algunos sucesos más muy pronto. Caracas había sido hasta entonces el principal aliado de Cuba y su sostén económico fundamental gracias al suministro de petróleo en un momento en que la isla atraviesa una profunda crisis energética y social. Trump confía que la captura del liderazgo chavista y el golpe directo a ese eje Caracas-La Habana provocarán un efecto dominó que derribará el régimen cubano por efecto de arrastre, sin necesidad de una intervención directa. Yo personalmente me permito dudar de esta afirmación.
Creo que el pueblo cubano persistirá en su estado de sumisión y postración característico y soportará sin rebelarse las penurias sin cuento que le van a venir encima. Los cubanos que deseamos un cambio en la isla debemos confiar en Marco Rubio. Si se produce alguna intervención norteamericana que libere a Cuba de la banda de opresores y dictadores que la gobierna desde hace 70 años, vendrá impulsada por Marco Rubio, más que por Trump. Roguemos que el carácter voluble y caprichoso del presidente no haga caer en desgracia al secretario de Estado Rubio. So, yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned, at least a little bit. Sin embargo, el alcance real de la doctrina Monroe va mucho más allá de la frontera del Caribe. Igual que en el siglo XIX, Washington se arrogó el derecho a excluir a Europa del hemisferio occidental, hoy Trump traslada esta lógica al Ártico y al Atlántico Norte, considerando Groenlandia una plataforma clave, y reclama su anexión. I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security. Los aliados europeos han cerrado filas este martes con Dinamarca en defensa de su soberanía sobre Groenlandia e invocado la común pertenencia a la OTAN. Pero lo cierto es que ante una ocupación norteamericana muy poco podrán hacer. No cuentan con medios ni con la voluntad para defenderse. Tampoco vale con amenazar con terminar con la OTAN, porque la OTAN son los Estados Unidos. Europa durante décadas ha descuidado cómodamente su defensa militar y ha descansado su seguridad en los Estados Unidos, con los gastos que eso representa. Ahora se encuentra con que ya los americanos se han cansado de ser los pagadores y se ven abandonados a su suerte. Europa es una potencia económica, pero está lejos de ser una potencia militar. Es incapaz de defender Groenlandia por sí sola. Por ejemplo, frente a una ocupación rusa, tendrían que ser los Estados Unidos quienes sacaran la cara, por lo que una anexión no sería más que una confirmación de una situación ya existente. Creo que una anexión de ese territorio ártico es inevitable. Y Europa haría bien en negociar bien esto. En vender cara a Groenlandia, buscando obtener de los Estados Unidos ventajas económicas y garantías de seguridad. Por ejemplo, sería un buen negocio intercambiar Groenlandia por un compromiso fuerte y una garantía americana sobre la seguridad de Ucrania. Creo que debería Europa hacer esto antes de perder Groenlandia por nada. Es mejor obtener algo a cambio que se la quiten sin más. Hay otros que opinan que no se llegará hasta ese extremo de una anexión, sino que Trump, con su mentalidad de negociador, empieza pidiendo lo máximo para después regatear y al final bajar y conseguir lo que él quiere. 2 siglos después de su formulación, la doctrina Monroe, ya sea bajo Roosevelt, Reagan o Trump, sigue vigente, demostrando que es una garantía de estabilidad para el continente. Pero la historia nos advierte que cuando el mundo se organiza en bloques, cuando las grandes potencias se reparten zonas de influencia en el ya repartido mundo, la cosa puede acabar en una conflagración de carácter mundial. Quizás sin darnos cuenta estamos regresando a una lógica peligrosa, la del mundo previo a la Primera Guerra Mundial, más que previo a la Segunda. Un nuevo reparto del planeta con consecuencias aún imprevisibles. Ya no se trata de monarquías e imperios o ideologías crueles y extrañas. Ahora las grandes potencias rivales son Rusia y China. Se compite por el petróleo y minerales estratégicos, por mercados y tecnologías, y el armamento que hay es nuclear. Y como siempre, será la historia, no los discursos, la que dicte el veredicto final. Por favor, expresen su opinión en los comentarios. Hay una cuestión que siempre me ha inquietado y que no he encontrado respuesta y quería consultárselas. ¿Por qué no se ha aplicado la doctrina Monroe a la isla comunista de Cuba? Particularmente después de 1990, cuando desapareció el amparo soviético. Si los Estados Unidos hubiesen cortado la raíz del mal, se hubiesen evitado muchos problemas en todo el continente y hubiesen eliminado un enemigo que tienen en sus mismas puertas. Este hecho es inexplicable para mí. Si este recorrido te ha resultado interesante, te invito a seguir explorando estos temas en El Tesoro del Presidente.
donde el pasado nos ayuda a comprender el presente y a intuir el futuro. Si te ha gustado el vídeo, por favor déjame un like. Si consideras, utiliza la acción de super gracias, que esto me ayuda mucho. Y hasta luego.